no tiene WhatsApp, te manda mensajes de madrugada. Muy buenas noches, otro martes, aquí en Conexiones. Bienvenidos a todos, gracias. Recordaros que este es un grupo multilingüe, hablamos en español, en italiano, en inglés, y ya os he comentado más veces que tal vez prontito tengamos un nuevo grupo en portugués. Entonces, sabéis que venimos a charlar con vosotros, a contaros cosas, a participar de lo que cada uno de nosotros, de las más de 60 personas que estamos como facilitadores, os proponemos ideas, os proponemos cosas, os proponemos sanación a través de cuencos tibetanos, como hace nuestro querido amigo Paride, o otros os hablamos de hipnosis, como la querida Paola, o yo mismo. Y hoy vamos a empezar a hablar de hipnosis. Primero me vais a dejar que arranque por el otro lado para tener los comentarios que muchas veces aquí no me llegan. Entonces, con permiso, hoy os digo una cosa, hoy es algo nuevo. Hoy os voy a contar un cuento. Sí, un cuento. Espero que os guste, ¿de acuerdo? Esperad un momentito. Mirad, ¿veis? Por aquí no me salía y por ahí se me sale. Hola, Paola. Cariño, bonita. Gran persona, gran profesional, mi querida amiga Paola. Y hoy está por aquí con nosotros. Bien, os decía, hoy os voy a contar un cuento. Un cuento que quién sabe al final tal vez tenga moraleja o no. O simplemente es un cuento para pasar el rato. El caso es que os voy a ser sinceros, que me lo he inventado un poco yo el cuento, ¿vale? Que no es un cuento de ninguna línea de aprendizaje, ni que viene de allá o para acá. Mi querido hermano Paride me dice, hola, querido hermano, te leo por aquí, es un gran placer encontrarte igualmente. Aquí y gracias. Bien, hoy decía que hoy va la cosa de un cuento. Un cuento en el que... Ah, mira, Marlet está aquí también. Hola, Marlet. Cariño, gracias por venir por aquí. El cuento se titula Los gemelos cósmicos. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a empezar con toda la pompa que tiene que tener un verdadero cuento. Entonces, érase una vez que se era, en un lugar muy lejano, había dos almas que decidieron vivir una encarnación juntos. Decidieron encarnar siendo gemelos para así tener la cercanía y además la unión genética y así desarrollar toda una vida de conocimiento juntos para después, en la trascendencia, contarse de tú a tú todo lo que habían vivido a la vez y juntos. Pero el universo es muy caprichoso. Y el día en que ellos dos tenían que venir, el día en que los dos iban a entrar a formar parte del mismo útero, una maravillosa tormenta hizo que uno acabase en un lado y otro en otro. En dos úteros distintos, en dos madres, en dos lugares, en dos países distintos. El gemelo 1, que vamos a llamar, nació en una choza, rodeado de cánticos ancestrales, sonido de maracas y tambores, con el linaje materno y el linaje paterno a un lado. Y escuchó a la llegada la música, el sonido de los espíritus, porque aún llegando su conexión era plena y muy grande. El otro nació en una preciosa casa victoriana en el centro de Londres, y lo primero que vio al abrir los ojos en este mundo fue una inmensa cantidad de libros de neurociencia. Sintió el aroma a un té exquisito venido de las Indias y se fijó que había grandes relojes de pared con enormes péndulos que hacían clom, clom, clom. Fueron creciendo los niños y el gemelo número 1,
A sus 7 años ya sabía interpretar sueños como los niños de hoy saben jugar a la Play. Ya su abuelo, que era chamán, le había enseñado los secretos del susurro del viento, el canto de los pájaros, la huella del jaguar. Su hermano gemelo, el gemelo número 2, mientras tanto, en su Londres, era ese típico niño que todos los profesores en los colegios quieren. Era amable, era simpático, pero es que sabía de todo. De hecho, él jugar al fútbol en el recreo, no, ¿por qué? Teniendo un buen volumen de Freud o de Jung que leer, mucho mejor sentado en la biblioteca. El gemelo número 1 aprendió de sus abuelos, aprendió de sus padres, pero sobre todo aprendió de la selva, de los animales, del viento, de mirar el sol, la luna, las estrellas, de los recorridos. No lo que le decían, lo que veía, lo que percibía, lo que sentía. También bebió infusiones sagradas de plantas sagradas que le hacían entender cosas que de otra forma no podía entender. Seguimos y su hermano, al contrario, pero también desde el amor y desde el conocimiento, fue a Cambridge, claro, y a Oxford también, y estudió en las mejores escuelas, con los mejores profesores, y se veía siempre en la necesidad de ayudar a los demás. Al final, los dos habían sentido que su vocación era entender a los demás y explicarles el cómo, poco a poco, podías tú solo acceder a un lugar donde están las respuestas. Uno, el gemelo número 1, decidió ponerse una oficinita. Porque claro, todo el mundo le decía, ayúdame, ayúdame, ¿me puedes echar una mano? ¿Puedes contar conmigo? ¿Te puedo contar? Y él eligió una chocita, allí en un lugar muy cuco al lado de una cascada en mitad de la selva de Perú, donde se sentía realmente en contacto consigo mismo y con los demás. Y le venían a ver de cualquier parte, desde muy lejos, gente que hacía días de viaje en canoa, en llama, en un caballo, para escucharle y sentir su sabiduría. Por otro lado, el otro hermano, el gemelo número 2, de Londres se desplazó a Nueva York, a una de estas grandes torres y en un piso muy alto, muy cerca del cielo. Decidió poner un despacho prácticamente minimalista, pero con un gran sillón negro, no un diván, no le gustaba, pero sí un sillón negro digno del trono de un rey. Allí, donde las personas que venían a verle se relajaban y realmente se sentían bien. Uno con el aroma de los inciensos, otro con el aroma de lavanda, pero ambos buscaban que las personas que estaban se sintiesen realmente bien. El lenguaje de uno no era el lenguaje del otro. Uno decía, ahora hermano, te ha hablado el colibrí. Hoy sanaremos el alma de tu linaje con el batir de sus alas. El otro decía, en unos momentos, vamos a profundizar más y más, y en este estado de relajación vas a acceder a tu subconsciente, donde se esconden esas cosas que tú quieres resolver. 1, 2, 3. Ahora. Al chamán le iban a ver de todas partes, de todos los poblados de alrededor, pero era curioso cómo se había corrido la voz y había gente de Europa que cogía un avión, se pegaba días de viaje para ver a este chamán, porque sentía que necesitaba expandir su alma, que sus alas brotasen. Al otro hermano, a Nueva York, subían hasta aquel rascacielos allí arriba empresarios, gente de mucho dinero, que tenían ansiedad, que tenían fuertes adicciones, que necesitaban dejar de fumar o de otras cosas, atletas que querían mejorar aún más, padres, actores que querían perder el miedo escénico. Pero también iban los indígenas de esa selva, de la selva de cemento en la que tantos humanos viven hoy en día.
Cada uno de ellos trabaja con una serie de herramientas. Nuestro querido gemelo número 1 usaba las maracas. El tambor. Tum, 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 tum. A veces se ponía plumas. Era parte del protocolo y de la forma en que él sentía el contacto con el más allá. El hipnoterapeuta había días que iba de chaqueta, una camisa blanca perfectamente planchada, corbata. Otros días llevaba un batín blanco y otros días ponía el metrónomo para favorecer el estado, un estado de relajación profundo. Pero en ambos casos, a los dos ofrecían a la persona que les venía a ver la posibilidad de ver en su interior, de visitar su propio interior. Un día, en una convención internacional muy importante acerca de la mente consciente y de la mente subconsciente, trajeron a los dos máximos exponentes y los presentaron de esta guisa. Y venido desde Perú, traemos al gran chamán. Y venido desde Nueva York, traemos al gran hipnoterapeuta. Ambos salieron, se vieron y a la vez dijeron: yo te conozco. Y sabiendo, pero sin saber, aunaron fuerzas y crearon una nueva terapia. Una terapia donde se daba la mano el chamanismo con la ciencia de la hipnosis, la ciencia intuitiva del chamanismo con la ciencia de la hipnosis. Y colorín colorado, este cuento te ha despertado. Bueno, ya veis que como cuentista tal vez no tenga un gran futuro, pero me apetecía mucho ofrecer hoy esta idea de hablar un poco de una forma menos densa y menos intensa de qué es la hipnosis y de por qué últimamente estoy hablando de chamanismo, de temazcal, de plantas sagradas y de cosas así. Los que me seguís por redes veis que, bueno, el directo pasado hablé directamente del temazcal onírico, de un proyecto que estamos desarrollando. Marlene me ha dicho, me ha gustado mucho, gracias Marlene. Tú también es que eres un solete, ¿eh? Bueno, el caso es ese, que yo os voy a contar que hace muchos años, cerca de 20 ya, cuando decidí dejar mi otra vida, aquella vida de señor importante, para pasar a un buscador. Durante un tiempo me llamaba buscador, me hacía llamar así, primo buscador. Me fui al Amazonas y contacté con chamanes de distintos linajes, conviví con ellos durante algún tiempo, aprendí cositas, me enseñaron cositas, hice incluso algún curso de chamanismo y entré en estado hipnótico muchas veces sin saber que se llamaba estado hipnótico. Entré en trance muchas veces sin saber que se llamaba trance hipnótico, porque allí simplemente se le llamaba segunda atención o incluso disociación o incluso viaje astral o distintas formas. Una de las herramientas de profundización y de acceso al trance hipnótico más directa que probé fue los enteógenos. Tomamos plantas sagradas, pocas veces, pero las tomé, y efectivamente, puesto que son productos alucinógenos, tuve visiones. Tuve visiones, algunas que posteriormente en mi vida han sido, digamos que se han materializado.
abierta y claramente. Se han materializado visiones que vi en ese momento bajo ese influjo de esas plantas. Pero la mayoría de las cosas que hice fue sin ningún tipo de sustancia. Fue simplemente con el mecanismo que ya he hablado también, que utilizan las redes sociales de repetición, como es, por ejemplo, el sonido de un tambor o el de una maraca. Un canto que te va guiando y simplemente eso y un caminar durante tiempo alrededor de un fuego hace que tu conciencia se vaya a algún lugar en el que probablemente no hayas estado habitualmente y por tanto puedas recibir una información que no es la habitual. Gracias, Saba, esta historia tuya me hizo vibrar cada célula de mi cuerpo. ¡Wow! Gracias, querido hermano. Ay, Paride, yo tenerte aquí para mí siempre es un placer y sabes cuánto te quiero, amigo, hermano, y gracias por tus palabras. Entonces, daros cuenta, ahora podríamos estar hablando de Erickson o de cualquiera de las otras de los otros científicos que hablan de la hipnosis, los mecanismos que utilizan, ¿no? Pero es que es en todo el mundo que se ha utilizado la hipnosis chamánica, la podríamos llamar así. Yo no quiero inventar cosas, si es que ya existe. Están los Quero en Perú, los Mapuche, los guaraní famosos, pero es que en Siberia, en Finlandia, en Laponia, en África Occidental, en Europa, la Europa celta de los druidas, utilizaban, además de pócimas, utilizaban el poder de la voz, el poder del cántico, el poder de la repetición, el poder de la sonoridad, para que las personas que venían a ver al chamán, al druida, al maestro, recibiesen no, sino accediesen a ese estado de conciencia acrecentada. Insisto, en la mayoría de las veces sin la necesidad de tomar ningún enteógeno, que si lo tomas, bueno, pues la velocidad es mayor y el viaje puede ser mucho mayor, pero que no lo necesitas. Pero es que hay evidencia científica moderna que ha demostrado que a personas bajo un trance chamánico y un trance hipnótico, tienen ambas dos la misma parte del córtex anterior activo. Entonces, hay demostraciones científicas que tanto nos gustan en Occidente, demostraciones científicas que tanto necesitamos en Occidente, que nos hablan de que un estado hipnótico no es, o sea, es el mismo inducido por un chamán que inducido por un señor de bata blanca o no, hipnotista. Ambos te llevan a un encuentro, a un lugar donde tú accedes y es un lugar similar, si no el mismo. Podríamos hablar de otros autores, ¿no? Tengo por aquí una lista larga: Dietrich, Grof, Jensen, Krippner, Rossi, Spiegel, que es tal vez uno de los más famosos, que hablan de cómo la hipnosis y el chamanismo son hermanas o hermanos gemelos. Ambas dos hacen lo mismo: acceder a tu subconsciente para que tú, con la guía del chamán, del hipnoterapeuta, tengas un proceso de sanación, de curación o de empoderamiento o de elevación. Porque en el cuento resulta que no siempre venían a ver al hipnotista gente que tenía problemas, también venían deportistas de élite, también venían actores. Pero al chamán de Perú, allí al lado de la cascada, no siempre le iba a ver gente que sentía que tenía un espíritu que le invadía. También iba gente que quería mejorar para ser mejor cazador o para poder tener a la mujer que amaba. Es decir,
que en esta sociedad occidental, que estamos también tan cansados, tan desnutridos emocionalmente, tan desnutridos espiritualmente, necesitamos ir a la terapia creyendo que terapia es sinónimo de solución de problemas. Pero la terapia también es sinónimo de elevación de tu grado de conciencia. Tú puedes ir a un terapeuta sin necesidad de sentir que estás ni enfermo, ni que te falta una agüita, o que tienes un bloqueo emocional. Puedes ir para elevar tu estado conciencial. Y ese, si queréis, es no sé si decir el resumen, pero sí el argumento que hoy quería yo destacar. Necesariamente, y ahora me pongo del lado en el que estoy hoy en día, como hipnoterapeuta, necesariamente la hipnosis es para alguien que tiene una tara o un problema. Me gustaría que me hicieseis comentarios, os puedo leer aquí. ¿Realmente sentís que a un hipnoterapeuta solo puede ir alguien que tenga una tara? Evidentemente, si alguien tiene la seguridad, la certeza, la creencia de que tiene un problema subconsciente, emocional, que está por ahí, que no es capaz de acceder a él, pues por favor, vamos a trabajar con él a través de la herramienta que quieras, constelaciones, los cuencos de Paride, la hipnosis regresiva que hace Paola o lo que queráis, obvio. Pero también hay gente que simplemente quiere potenciar lo que tiene. Hay una persona que ha venido a verme diciéndome, sé que hay algo aquí maravilloso que quiere florecer. Y quiero que florezca. Pero bueno, las circunstancias de mi vida, el estrés, las cositas, a mí eso me ha maravillado. Yo creo que es una de las primeras personas que se acerca de esta forma, quiero decir, como terapeuta, a mí sin decirme, tengo todos estos problemas. Tengo todos estos problemas, un poco te vomitan, entendedme, un poco te vomitan toda la problemática que ellos sienten que tienen dentro de sí para ver cómo conjuntamente se puede resolver. Pero esta persona que os cuento, esta mujer, dice, es que yo siento que soy un ser estupendo, maravilloso, así me siento, pero querría que eso aflorase. Es maravilloso. Y por eso esta reflexión me ha hecho cambiar por completo el concepto de la charla que tenía pensado dar hoy, que era como mucho más sesuda. Había estado investigando de unos libros que tengo ahí de no sé cuándo, y luego pues con nuestro amigo la información algorítmica, más el YouTube, más los canales que conozco de varios hipnoterapeutas, pues ya sabéis, yo de Dispensa, él no es hipnoterapeuta, sino neurocientífico, que he hablado muchas veces de él, o de Matthew Walker, en fin. Y tenía ahí mogollón de datos que tengo ahí en un Word, que he ido para para contaros esto de una forma, pues, así sesuda, ¿no? Bien, porque yo quiero dejar claro que la hipnosis, al igual que el chamanismo, son mecanismos de acceso a nuestro subconsciente. Pero ya lo he contado muchas veces, la hipnosis, la meditación profunda, el chamanismo, los sueños, todo ello, todo lo que no tenga un filtro del yo pensante, todo lo que nos haga desaparecer esa manipulación permanente, todo eso nos acerca a nuestro subconsciente, allá donde están las respuestas, allá donde está esa flor que esta mujer venía buscando que florezca, y también, obviamente, los traumas, los miedos y los bloqueos que tenemos que sacar. Marlet dice, el objetivo, es el despertar, trascender, elevar el nivel de conciencia. Por eso podemos ir con un hipnoterapeuta que nos guíe. Fantástico, claro, trascender, un mayor despertar. Porque también os voy a decir una cosa, yo creo, el término despertar es muy amplio. A mí me gusta porque por las noches, cuando estás soñando, estás despierto.
estás muy despierto. Ah, hola, buenas noches, Vero, mi bonita. Entonces, Marlet, claro que buscamos trascender. Y eso te lo puede ofrecer como ayuda, como guía, un hipnoterapeuta, un meditador. Te lo puede, te lo puede proporcionar distintas terapias. Pero despertar es una palabra que es muy amplia, porque hay grados de despertar. Los que soñamos sabemos, por ejemplo, que los sueños podrían ser desde un sueño, lo que llaman sueño ordinario sueño normal, hasta la experiencia onírica consciente más elevada, en la que ya trasciendes todas tus dimensiones para acceder a un espacio donde prácticamente eres uno con la unidad, valga la redundancia. Dice, claro, dice, independientemente de que acudamos para sanarnos, correcto, Marlet, estoy plenamente de acuerdo. Eh, dice Paride, realmente me gusta esta combinación de diferentes prácticas para aumentar la conciencia profunda. Muy, muy hermoso. Gracias, hermano. Sí, mirad, este domingo pasado fui a la finca donde vamos a hacer el temazcal onírico dentro de 2 semanas. Y Ángel, dice que chamán es una palabra demasiado elevada para él. Le voy a llamar el hombre medicina, le gusta más. Ángel, el hombre medicina que va a guiar el temazcal, me metió en una sauna pequeñita, en un temazcal pequeñito, que es el que llaman temazcal de cura. Y metió muchas piedras y mucha agua y mucho calor. Y él me dijo, va a ser duro. Y lejos de ser duro, fue fascinante. Porque yo realmente el propósito que llevaba era el de sentirme bien. Fue como cuando vamos a la hipnosis y decimos sin tema, sin motivo, que ocurra. Es como cuando te echan las cartas y dice del tarot y dice, ¿qué pregunta tienes? No tengo pregunta. En este momento quiero que el tarot, que el universo, que el gran espíritu, que mi subconsciente a través de la hipnosis me guíe allá donde tengo que ir. Y para la sorpresa de muchos, cuando vas sin pretensiones, lo que recibes es bienestar, es alegría, es un profundo estado de ser uno contigo mismo. Y bueno, y parte de eso es lo que yo recibí este domingo. Al final me decía Ángel, ¿estás bien, Saba? Y digo, no, estoy mejor que bien. ¿No ha sido mucho el calor? Digo, no, ha sido el perfecto, estaba todo en su momento, estaba todo adecuado. En un temazcal de cura, solo él y yo, las maracas, las canciones, el tambor, muchas piedras, mucho calor. Fue apasionante. Y evidentemente, ¿qué ocurrió? Que tuve visiones, porque entré, desperté en ese útero y tuve en cada una de las partes la visión correspondiente a un sueño. Y cuando salimos, los dos sentados, el día era maravilloso, chispeaba, pero claro, esa hoguera fuerte nos daba el calor cuando salimos. Y le dije, ha sido un regalo, tío, porque he tenido un sueño. He soñado despierto, pero en estado hipnótico. Y tuve mis 4 partes de un sueño que una vez que la interpreté con él, los dos, hablando de los símbolos, hizo el círculo perfecto de he tenido una experiencia onírica consciente, sentado ahí, en el suelo, con el calor y el trance hipnótico propio de una sesión de hipnosis. Y sin embargo, eran las maracas, los cantos de ángel y el fuego. Bueno, el fuego, las piedras, no había fuego, ya entendéis, eran piedras, ¿no? Así es que, bueno, esta era la idea que tenía hoy. Marlet nos cuenta algo más, a ver, dejadme que lo leo. En México se realizan muchos temazcales para limpiarse desde el punto de vista higiénico. Interesante lo que estás contando de esta experiencia. Gracias, Marlet. Sí. Es que fisiológicamente, mirad, Ángel y yo cuando hemos estado publicitando lo del temazcal del día 5 y 6 del mes que viene, lo publicitamos hace un tiempo, pero había una tormenta tremenda, hubo alerta naranja y no sé qué, y lo hemos cambiado ahora. Hubo gente que nos llamó, nos contactó por Instagram, para ser exacto, y nos decían, ¿pero qué es un temazcal?
Y claro, es verdad que es un temazcal. Y un temazcal podría acercarse en el aspecto fisiológico, en el aspecto más, no, más menos espiritual, a lo que es la sauna sueca, la sauna de vapor, en la que uno va allí, no va a conectar, en principio, cuando en los gimnasios hemos ido a la sauna, los gimnasios que tienen sauna, que a mí me encanta la sauna, tanto el temazcal como esta sauna, allí yo no voy a meditar. Vas, haces ejercicio y después te das a una sauna y sientes como los poros, como tu piel se limpia. Sientes efectivamente que es una limpieza puramente fisiológica. Ah, Berito me pone un emoticono así todo muy sonriente, muy contento. Bien, y Marlet dice, allí en México estas saunas se hacen en lugares donde casi no hay agua y lo que estás haciendo tú es exudar, es limpiarte desde dentro hacia afuera y por ende limpias toda tu piel, que es el órgano más grande que tenemos. Bueno, en fin, esta era mi idea para hoy. La cambié un poco a última hora. Tenía pensado, ya os digo, pegaros una charla aquí un poco más sesuda, insisto, pero me pareció que era más divertido hacer ese pequeño cuento. Os voy a decir que me lo he inventado sobre no sobre la marcha, sino un ratillo hace una hora. Estaba dándole, tomando unos apuntes a ver cómo os podía contar el cuento de los dos gemelos cósmicos. Y esta ha sido la charlita de hoy. Hoy, si no tenéis más preguntas, me voy a retirar prudentemente temprano, porque llevo un día largo, estoy cansadito y no querría empezar a divagar y a contar cosas que ni para qué. Entonces, si tenéis alguna preguntita, por favor, os agradecería que me la hicieseis y en caso de que no, pues lo vamos a dejar hasta el próximo martes. De todas maneras, mientras que os da tiempo, si tenéis preguntas a escribirlas, recordaros que somos más de 7.700 personas en Connessioni, que podemos seguir invitando a los contactos que todavía no se han dado cuenta de lo rico e interesante que es el mundo Connessioni, que cuanto más seamos, más proyección hay, más salud hay, más conciencia hay, y es lo que necesitamos, yo creo que en este momento de la humanidad, en que hay tanta disonancia y que hay tanta desconexión. Entonces, bueno, puesto que no hay más preguntas, os agradezco la presencia a los que habéis estado por un momentito, a los que os habéis pegado todo el rato y a los que veáis esto en un futuro. Recordad que en Connessioni podéis acceder a nuestros álbumes que están con nuestra foto y nuestro nombre, el de Verónica Álvarez, el de Saba Castro, el de París de Rubino, el de Paola Caballero, el de Alma Reiki, el de todos los que hay, Durga Santos, María dos Sacramento, Juan Teral, etcétera, etcétera. Perdonad, porque no me acuerdo de todos, evidentemente. Quería decir a los españoles, que es de los que más me acuerdo, pero me estoy quedando por ahí a mi amigo Daniel, me estoy quedando a Michelle, en fin. Y cada álbum tiene dentro todos nuestros directos que podéis ir revisando si os apetece en cualquier otro momento. Si queréis, yo en Instagram estoy bajo el nombre de Himno Ingeniería. Y en YouTube también tengo un canal en el que voy subiendo los directos de aquí, varios días después de hacerlo, y además tengo cositas sobre el sueño, la interpretación de los sueños. Marlet me dice totalmente de acuerdo contigo, gracias Marlet. Y Vero me da, dice muchas gracias a ti, Saba, eres grande. Tú sí que eres grande, bonita. Entonces, bien, quería despedirme tocando las maracas, pero no las he encontrado, porque sí, tengo unas maracas y tengo un limpiador de plumas de cuando estuve allá en la Amazona boliviana. Estuve viviendo allí algunos meses con unos chamanes, lo disfruté, fue un momento hermosísimo de mi vida, pero ¿qué queréis que os diga? No tengo ni bata blanca ni corbata a lo hipnoterapeuta que he dibujado en el cuento, así es que nada.
Un placer de verte de nuevo, Marlene, de escucharte y de escribirte, quiero decir. Gracias, Vero, gracias a todos los demás. Ha sido un placer y recordad que os quiero. Chao, chao. Hasta dentro de... Mi guitarra no tiene WhatsApp. Te manda mensajes.